¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos con las propiedades coligativas. Anteriormente, las propiedades que hemos visto hasta el momento, hemos estado viendo el caso en el que el soluto es un no electrolito. Y en este video vamos a ver qué pasa cuando el soluto sí es un electrolito. Vamos a ver propiedades coligativas y disociación de electrolitos. Ok, para comenzar vamos a hacer algún pequeño repaso sobre los electrolitos. Entonces vamos a comenzar por explicar qué es la disociación. La disociación es el proceso por el cual un compuesto iónico sólido como el NaCl, por ejemplo, se separa en sus iones en solución. Se separa en sus iones en solución. Para este ejemplo de la sal, NaCl sólido, lo ponemos en solución en agua y se va a separar en el ion sodio más el ion cloro en solución acuosa. Entonces la disociación es esto, es el proceso por el cual un compuesto iónico sólido se separa en sus iones en solución. Ahora vamos a explicar qué es la ionización. La ionización se refiere al proceso en el cual un compuesto molecular se separa o reacciona con el agua, se separa o reacciona con el agua para formar iones en solución. Para formar iones en solución. Y tenemos aquí el caso de ácido clorhídrico en gas. Al ponerlo en solución con agua se va a separar en sus iones H+, solución acuosa, más cloro, menos en solución acuosa. Entonces, la ionización se refiere al proceso en el cual un compuesto molecular se separa o reacciona con el agua para formar iones en solución. Eso es la ionización. Vamos a continuar para definir lo que son los electrolitos. Los electrolitos son sustancias cuyas soluciones acuosas conducen la corriente eléctrica. Y podemos diferenciar entre electrolitos fuertes, electrolitos débiles y soluciones de no electrolitos.
electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Los electrolitos fuertes son sustancias que conducen bien la electricidad en soluciones acuosas diluidas. Conducen bien la electricidad en soluciones acuosas diluidas. Los electrolitos débiles son malos conductores de electricidad. Malos conductores de electricidad, también en soluciones acuosas diluidas. Y las soluciones acuosas de no electrolitos no conducen la electricidad. No conducen la electricidad. Y de estos electrolitos fuertes, hay tres tipos importantes de solutos que se consideran electrolitos fuertes, que van a ser los ácidos fuertes, las bases fuertes y casi todas las sales solubles. Sales solubles. Y para ya terminar este repaso, rápidamente ponemos que es un ácido, una base y una sal. Entonces, un ácido se puede definir como una sustancia que produce iones hidrógeno, en solución acuosa. Solución acuosa. Una base es una sustancia que produce iones hidróxido en solución acuosa. Es una sustancia que produce iones hidróxido OH- en solución acuosa. Y una sal es un compuesto iónico que contiene un catión diferente del H+, y un anión diferente del grupo hidróxido. Y un anión diferente del grupo hidróxido OH-, o del ion óxido, O2-. Las sales se forman cuando los ácidos y las bases reaccionan. Entonces ya con este repaso rápido de los electrolitos, vamos a pasar a lo que nos interesa. Ahorita lo más importante es recordar esta definición de disociación y la de ionización. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a propiedades propiedades coligativas y disociación de electrolitos. Como ya lo hemos hecho notar varias veces, las propiedades coligativas dependen del número de partículas de soluto y en la cantidad de solvente. Entonces, eso ya lo hemos repetido varias veces. Propiedades coligativas dependen del número de partículas de soluto
y cantidad de solvente. No importa qué tipo de soluto sea. Por ejemplo, una solución acuosa 0.1 molal de un compuesto covalente que no se ioniza. Solución acuosa 1 molal de compuesto covalente que no se ioniza da una depresión del punto de congelación siguiente. Da una depresión del punto de congelación como sigue. Entonces ya hemos hecho ejemplos de este tipo. La depresión del punto de congelación es igual a la constante del punto de congelación por la molalidad. Y la constante del agua es 1.86 grados Celsius por 1 molar. Es agua porque es solución acuosa, multiplicada por la concentración 0.1 molar. Entonces, como vemos aquí, es una propiedad, la propiedad coligativa solo depende de cantidad de partículas y cantidad de solvente. Esta M. Y multiplicamos esto y nos da que la depresión del agua de ese compuesto covalente que no se ioniza va a ser 0.186 grados Celsius. Quiere decir que con esa concentración de compuesto, el punto de congelación del agua va a disminuir en 0.186 grados Celsius. Sin embargo, si ahora consideramos un compuesto que sí se ioniza, el caso va a ser distinto. Entonces, para electrolitos, la situación es distinta. Si la disociación fuera completo, por ejemplo, si la disociación fuera completa, entonces una solución 0.1 molar como la que tenemos acá para comparar, de NaCl tendría una molaridad total, de 0.2 molar. Esto es, tenemos una concentración de el ion sodio 0.1 molar más una concentración del ion cloro de 0.1 molar. Y la suma es 0.2 molar. Eso lo podemos ver con la ecuación química balanceada. Si tenemos una concentración de 0.1 molar de NaCl y lo disolvemos en agua, entonces, como va a haber disociación, se va a separar en sus dos iones. Entonces vamos a tener 0.1 molar de cada ion. Y la disociación me va a hacer que la molaridad, en este caso, se haga el doble, 0.2 molar. Entonces, si la disociación fuera completa, tendríamos que la molaridad efectiva sería 0.2 molar. En el caso de un electrolito, si la disociación fuera completa, entonces tendríamos el doble de molaridad. Por lo tanto, podría predecirse que una solución 0.1 molar de NaCl tendría una depresión del punto de congelación del doble que la que calculamos acá arriba.
el doble que esta. Por lo tanto, podríamos decir que una solución 0.1 molar de NaCl tendría una depresión del punto de congelación igual a 2 veces la que calculamos arriba, 0.186 grados Celsius. Esto es igual a 0.372 grados Celsius. Esto sale de que tenemos el doble de molalidad, es decir, si escribiéramos la ecuación completa, la depresión del punto de congelación sería igual a Kf por la molalidad. Esto es igual a 1.86 grados Celsius sobre 1 molar, multiplicado por la molalidad una vez que ya se disoció el electrolito, entonces es 0.2, que es el doble que en el cálculo original con el compuesto covalente no electrolito, y esto nos da ese 0.372 grados Celsius. Esto es si la disociación fuera completa. En la vida real, en los experimentos, se ha medido que la depresión del punto de congelación del NaCl es igual a 0.348 grados Celsius por 1 molar. Este valor es 6% menos que el que se esperaría para la molalidad efectiva de la disociación completa. Entonces es 6% menor a este. Y lo que nos está diciendo es que en realidad no hay una disociación completa, sino que la disociación no se hace completamente. Entonces el punto de la depresión del punto de congelación es ligeramente menor que si la disociación fuera completa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esto que la disociación no es completa? Para eso vamos a ver esta imagen de por acá. Lo que sucede es que en una solución iónica las partículas de soluto no están distribuidas perfectamente al azar. Cada ion positivo tiene cerca más iones negativos que positivos. Algunos de estos iones experimentan asociación en la solución. Lo que quiere decir es que tenemos más. Voy a hacer un esquema de este lado. Imaginemos que tenemos aquí Na y Cl-, y entonces debido a estas cargas, entonces la carga positiva se va a tender a traer con la carga negativa, y vamos a tener que los iones Na van a atraer a los iones de cloro, y los iones de cloro van a atraer a los iones de sodio. Entonces la distribución no va a ser perfectamente al azar, porque por estas cargas distintas se van a atraer, y entonces no va a estar perfectamente distribuida al azar la solución iónica. Cada ion positivo va a tener cerca más iones negativos que positivos, y cuando esto sucede, que tenemos estas agrupaciones, que en este caso, por ejemplo, este ion positivo tiene más iones negativos cerca que otros iones positivos, entonces algunos de estos iones experimentan asociación. Esto de aquí quiere decir que debido a esas fuerzas de atracción se van a pegar y van a formar ese compuesto iónico de NaCl. Ya no va a estar
perfectamente disueltos, sino que algunas de las iones se van a juntar para formar la molécula, en este caso del ejemplo de NaCl. En cualquier instante dado, parte de los iones de sodio y de cloro chocan y se unen, como vemos aquí, con los iones asociados. Durante el tiempo que están en contacto se comportan como si fueran una sola partícula. Entonces, cuando están en contacto como aquí, se van a comportar como si fueran una sola partícula. Al hacer esto, en nuestra solución va a haber, va a haber H2O, va a haber Cl-, Na+, pero también va a haber partículas NaCl juntas. Al haber estas moléculas juntas de sodio y cloro, esto va a reducir la molalidad efectiva, haciendo que la solución se comporte de manera no ideal. Esto es lo que hace que no haya una disociación completa. Una disociación completa querría decir que todo el NaCl, al ponerlo en agua, se separa en Na más Cl-. Esto sería una disociación completa, que todas las moléculas de Na sólido, al disolverlas en agua, se separen en sus iones. Sin embargo, debido a estas asociaciones que se dan, no sucede eso, no hay una disociación completa. Hay de repente algunos iones de cloro chocan con unos de sodio, se forma una molécula de NaCl y tenemos también estas moléculas que funcionan como si fueran una partícula individual y hacen que la disociación no sea completa, hacen que la solución no se comporte de manera ideal y que se reduzca la molalidad efectiva. Entonces, molalidad efectiva va a ser menor que, en este caso del ejemplo, 0.200 molar. Como es lo que vimos con el punto de congelación, no se reduce tanto en la vida real como si nos imagináramos que la disociación fuera completa. Entonces, debido a esto de que la molalidad efectiva es menor que la ideal, la depresión del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición se reducen, así como también se abate la presión de vapor. Entonces, debido a que la molalidad efectiva es menor que la molalidad ideal, voy a escribir un poco de eso, como la M efectiva es menor que la molalidad ideal, quiere decir no hay disociación completa. No hay disociación, le voy a poner total. Como la molalidad efectiva es menor que la molalidad ideal, la depresión del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición se reducen. Es decir, son menores que si tuviéramos una disociación total. Y también, así como también se abate la presión de vapor. Así como también se abate la presión de vapor. Ok, entonces esto es lo que va a suceder con los iones, debido a que tienen cargas opuestas, con las soluciones de electrolitos, cuando se separan en sus iones, debido a que tienen cargas opuestas, van a tender a atraer al ion de carga contraria,
De vez en cuando esos iones van a chocar y van a formar una sola partícula, una molécula compuesta de esos dos átomos, y eso hace que la molalidad ideal no se dé, que la molalidad efectiva sea menor que esa molalidad ideal, porque la disociación no es completa. Hay algunas de las moléculas sí se disocian, pero de vez en cuando unas se van a asociar una vez más y va a hacer que la disociación no sea completa. Por lo tanto, la molalidad efectiva es menor que la molalidad ideal, y tanto la depresión del punto de congelación como la elevación del punto de ebullición se reducen, y así también se abate la presión de vapor comparándola con una disociación ideal. En soluciones más concentradas, este efecto se incrementa. Mayor concentración, el efecto mayor efecto de asociación. Esto se debe a que si tenemos más concentración, vamos a tener más cationes y más aniones que pueden chocar entre sí por unidad de volumen de solución. En consecuencia, la asociación iónica es mayor. Entonces, esto es fácil de entender. Si elevamos la concentración, vamos a tener más iones por unidad de volumen de solución, y entonces va a haber más probabilidad que estos iones se entren en contacto entre sí y se asocien, y por lo tanto se incrementa este efecto de la reducción de puntos de los puntos, de los cambios en los puntos de congelación y de los cambios en los puntos de ebullición. Es decir, la molalidad efectiva va a ser aún menor que la molalidad ideal cuando aumentamos la concentración en esa solución. Y una medida de esto, una medida del grado de disociación o ionización, es un factor que se llama factor de Van Hoff. Vamos a escribir un poco de eso. Una medida del grado de disociación o ionización de un electrolito en agua. Electrolito en agua es el factor de Van Hoff, que lo vamos a denotar con una I minúscula, el factor de Van Hoff de la solución. Este factor es la relación entre la propiedad coligativa real y el valor que se observaría si no ocurriera la disociación. Entonces el factor de Van Hoff va a estar definido por la propiedad coligativa real, por ejemplo, el cambio en la presión el cambio en el punto de congelación real. Al decir real me refiero al del experimento, dividido por el cambio del punto de congelación de un no electrolito. Esto, si escribimos la definición de delta TF, lo podemos escribir como KF por molalidad efectiva entre KF por molalidad establecida. La molalidad establecida va a ser la molalidad del no electrolito. En nuestro ejemplo fue la de 0.1. Y KF es lo mismo porque es la misma para el agua. Estamos disolviendo en agua. KF es la misma en los dos casos porque es la misma KF del agua.
Y esto nos da que el factor de Van Hoff lo podemos escribir como la molalidad efectiva dividido entre la molalidad establecida. Y como ya les digo, esta molalidad establecida es antes de la disociación. Antes de la disociación. Ok, entonces en nuestro ejemplo del NaCl, el valor ideal de I, en el ejemplo de NaCl, el valor ideal o limitante de I sería 2. Sería 2. Porque la molalidad, si fuera el caso ideal, la disociación sería completa, la molalidad efectiva sería 0.200 y la molalidad establecida antes de la disociación es 0.100. Entonces sería 2. Este sería el caso ideal. Es decir, si hubiera una disociación completa. Esto sería una disociación completa. El caso ideal, el factor de Van Hoff sería 2. Ok. Para otros electrolitos, por ejemplo, para un electrolito, este electrolito es un electrolito 1 a 1 porque tenemos la misma proporción de Na y de Cl. El valor ideal para electrolitos de proporción 2 a 1, como por ejemplo el Na2SO4, sería de 3. Esto sería así porque a la hora de disociarse tendríamos 3 veces más, 3 partículas por una del original. Entonces el caso ideal de este tipo de electrolitos sería, para la concentración que pusimos de ejemplo, 0.300 entre 0.100 igual a 3. Todo esto es ideal. Y bueno, esto sería el caso ideal, pero el caso real, en nuestro ejemplo, bueno, antes les digo, los casos ideales serían aplicables, casos ideales serían aplicables a soluciones infinitamente diluidas en las que no habría asociación iónica apreciable, es decir, estaría tan diluida que los iones no van a poder volverse a asociar. Eso es el caso ideal, eso no pasa en la vida real. Nosotros vimos nuestro ejemplo de NaCl, en el cual el factor de Van Hoff es menor que 2. En nuestro caso, la depresión del punto de congelación que medimos, la real, fue 0.348 grados Celsius y la establecida antes de la disociación fue 0.186 grados Celsius. Si hacemos esta división nos da 1.87. Entonces vemos que en la vida real la solución de NaCl, el factor I es menor que 2. 1.87 en realidad comparándolo con el caso ideal. Lo que nos está diciendo este 1.87 es que la disociación no es total. Si la disociación fuera total nos daría 2. Como la disociación no es total, nos da
menos de 2. Quiere decir que la disociación no es total, que en la solución tenemos iones Na, tenemos iones Cl, pero también tenemos moléculas que se asociaron, NaCl. Tenemos esas tres cosas y por lo tanto es por eso que este factor me da menos que si la disociación fuera ideal. Ok. Y entonces, en la siguiente tabla de acá, tenemos algunos factores de Van Hoff, reales e ideales, de algunos electrolitos fuertes, en base a mediciones de la depresión del punto de congelación. Entonces, estos se calcularon midiendo la depresión del punto de congelación y bueno, vemos que para un compuesto de no electrolito, el factor ideal es 1 y eh, el factor real también es 1 porque no hay disociación. No hay disociación y entonces pues, no cambia nada. Si tuviéramos dos iones en la solución por unidad formular, como el caso del ejemplo de NaCl, NaCl se disocia en Na más Cl, tenemos dos iones en la solución, entonces el ideal sería 2 y tenemos estos dos ejemplos, este es para este de acá y este para este de acá. Vemos que el factor real es menor porque la disociación no es completa. Si incrementamos la molalidad, este es 0.100 molar y acá es 1 molar, vemos que el efecto es mayor, la disociación es aún menor porque tenemos más iones en la solución que pueden asociarse entre sí y entonces el factor se reduce al incrementar la molalidad. Si tuviéramos 3 iones en la solución, es decir que nuestro compuesto se va a separar en 3 iones, ya no va a ser, si tuviéramos a veces, si tenemos el compuesto y se disocia en A más B más C, entonces el factor ideal sería 3, pero los factores reales vemos que son menores. Esto es debido a que hay asociación iónica, la disociación no es completa y los factores reales son menores. Y vemos que se disminuyen aún más al incrementar la molalidad. Y acá tenemos un ejemplo de si tuviéramos 4 iones en la solución, entonces el factor ideal, si hubiera disociación completa, sería 4. Y el real, para este ejemplo, vemos que es mucho menor debido a esa asociación iónica que se da dentro de la solución, debido a que la disociación nunca es completa. Y vemos que al incrementar la molalidad, pues el efecto se incrementa, es decir, el factor se decrece todavía más porque hay más asociación iónica. Ok. Y esto, bueno, esta tabla es para electrolitos fuertes y muchos electrolitos débiles son también bastante solubles en agua, pero se ionizan muy poco. Entonces, para esto de acá fue para electrolitos fuertes. El ejemplo que vimos de NaCl es un electrolito fuerte, es una sal, pero hay muchos electrolitos débiles, son bastante solubles en agua, bastante solubles, pero se ionizan muy poco, pero se ionizan muy poco. El porcentaje de ionización y el valor de I de un electrolito débil en solución también se puede determinar a través de los cambios de, por ejemplo, del punto de congelación.
Entonces, también podemos determinar cuánto vale el porcentaje de ionización y podemos determinar cuánto vale el factor de Van Hoff para electrolitos débiles a través de mediciones de, esto los podemos calcular, a través de mediciones de los cambios de la depresión del punto de congelación o de la elevación del punto de ebullición, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a calcular este factor, este porcentaje de ionización y vamos a calcular este factor de Van Hoff para un electrolito débil, ¿ok? Entonces el siguiente ejemplo nos va a servir para eso. Ejemplo 4.12, propiedades coligativas y electrolitos débiles. Nos dice que el ácido láctico se encuentra en la leche agria, también se forman los músculos durante la actividad física intensa. A esto se debe el dolor que se siente luego de un ejercicio extenuante y es un ácido monocrótico débil y por lo tanto un electrolito débil. Recuerden que los ácidos débiles y las bases débiles son electrolitos débiles y nos dicen el punto de congelación de una solución acuosa de ácido láctico de 0.01 molar es de menos 0.0206 grados Celsius. En base a eso, calcular A, el factor I de Van Hoff, y B, el porcentaje de ionización de la solución. Vamos a ver qué tanto se ionizó esa, esa solución. Pero primero vamos a calcular el factor de Van Hoff. Entonces, el factor de Van Hoff sabemos que es la molaridad efectiva dividido entre la molaridad establecida. La molaridad establecida, lo voy a agregar así, molaridad es la antes de la disociación, es la que nos dan aquí en el problema, 0.0100 molar. Antes de la disociación tenemos esta molaridad y queremos calcular cuánto vale I. Para calcular cuánto vale I, tengo que saber cuánto vale la molaridad efectiva, que aún no la conozco. Entonces, primero debo calcular esa molaridad efectiva y esa la puedo calcular a través del punto. Esta la puedo calcular. Puedo calcular a través del cambio en la depresión del punto de ebullición. Entonces voy a utilizar la depresión del punto, perdón, de congelación. La depresión del punto de congelación para ver cuál es la molaridad efectiva. Esto va a ser igual a la constante del punto de congelación multiplicado por la molaridad efectiva. Recuerden, si esta la obtuvimos experimentalmente, quiere decir que esta molaridad va a ser la molaridad efectiva, no la ideal, sino la efectiva. De esta fórmula puedo despejar la molaridad efectiva para encontrar lo que quiero, ya que conozco los otros dos números. Lo voy a dividir entre la constante de ambos lados. De este lado se eliminan. Y me queda que la molaridad efectiva va a ser igual a la depresión del punto de congelación dividido entre la constante del punto de congelación. En este caso tenemos una solución acuosa. Entonces el valor de KF va a ser para el agua, que es 1.86 grados Celsius por 1 molar. Y la delta TF, aquí lo que me dieron fue el punto de la congelación de la solución. Entonces el delta TF, recuerden que lo puedo calcular a través de la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución.
Esta es la que me dio el problema. Entonces, la molalidad efectiva va a ser igual a TF, voy a sustituir esto aquí, TF solvente puro menos TF solución, que es la que me dan en el problema, entre KF. Esta del solvente puro es la del agua, es 0 grados Celsius. Esta me la dan en el problema, es menos 0.0206 grados Celsius. Y entonces voy a sustituir todo en esta ecuación. Es 0 grados Celsius menos 0, perdón, menos 0.0206 grados Celsius entre 1.86 grados Celsius sobre 1 molar. Esto me da 0, menos por menos me da más, entre 1.86, meto esto a la calculadora y me da 0.0111 molar. Esta es la molaridad efectiva. Los grados Celsius de arriba se cancelan con este grado Celsius de abajo. Voy a poner aquí las unidades. Arriba tengo grados Celsius, abajo tengo grados Celsius sobre molalidad. Es como si tuviera grados Celsius entre 1 y es como si tuviera abajo grados Celsius entre molalidad. Medios por medios, extremos con extremos. Me queda, acuérdense, extremos con extremos van arriba, grados Celsius por molalidad. Medios con medios van abajo, grados Celsius. Esto va para acá. Y entonces grados Celsius se elimina con grados Celsius y me queda molalidad, que es lo que tengo aquí. Otra forma de verlo sería grados Celsius entre grados Celsius y me queda 1 sobre 1 molar. Y hacer lo mismo. Esto también me da igual que acá. Esa es la molalidad efectiva. Y entonces ya puedo calcular y es molalidad efectiva entre molalidad establecida, es decir, antes de la disociación, y esto es 0.0111 molar entre 0.0100 molar. Y como podemos ver, la molalidad efectiva es bastante parecida a la molalidad antes de la disociación. Lo que estamos viendo es, como nos dijeron, los electrolitos débiles se disocian muy poco. Este factor nos da una idea de lo poco que se está disociando en este caso el ácido láctico. Hacemos esta división y el factor de Van Hoff es 1.11. Como ya vimos, en los no electrolitos el factor de Van Hoff es 1. Entonces, ¿no? Entonces podemos ver qué tan parecido es a un no electrolito en el sentido de que se está disociando muy poco ese ácido láctico. Bueno, entonces este es el resultado del primer inciso A. Este es el resultado. El valor del factor I es 1.11, lo que nos está diciendo que hay muy poca disociación. Como estamos viendo aquí, la molalidad efectiva es muy parecida a la molalidad antes de la disociación. Ok. Ahora vamos al inciso B. El inciso B es un poco largo. Aquí vamos a ver algunas definiciones nuevas. En el inciso B me piden el porcentaje de ionización. Entonces, el porcentaje de ionización está dado por porcentaje de ionización está dado por lo siguiente. Porcentaje de ionización va a ser igual a la molalidad ionizada entre la molalidad
original, donde la modalidad original es igual a la modalidad establecida. Esta ya nos la dio el problema, es 0.0100 molar. Entonces la modalidad original es la modalidad establecida antes de que haya disociación, antes de que haya ionización, y la modalidad ionizada es, pues como su nombre lo dice, la que ya se ionizó. Ok, entonces para simplificar la notación, para simplificar la notación, vamos a escribir el ácido débil como HA, donde H pues va a ser, donde A menos va a ser el anión, y pues H, el hidrógeno, el H más va a ser el catión. Esta A va a estar abreviando todos los demás elementos de la fórmula. Todo esto de acá. Y como vimos al principio en el repaso, como es un ácido, el ácido forma iones H+. Entonces, todo lo demás lo vamos a abreviar con la A, como el anión A-. Y pues el H+ sigue siendo el catión. Esto nomás para simplificar la notación, para el inciso B. Bueno, tenemos nuestra fórmula de porcentaje de ionización. Vamos a escribir nuestro ácido como HA, donde A- es el anión y H+ es el catión. Y entonces, la depresión del punto de congelación, se debe a la molalidad efectiva. Esta molalidad efectiva es la concentración total de todas las especies disueltas, la concentración total de todas las especies disueltas. En este caso, la suma de la concentración, de HA, H+ y A-. Entonces esto es importante, es la concentración total de todas las especies disueltas. Es decir, la molalidad efectiva es la concentración de todas las especies disueltas y como ya vimos, va a haber asociación, vamos a tener HA disuelto, vamos a tener H+ de los que sí se alcanzan a disociar y A- también de los que se disocian. Entonces es importante notar esto, la depresión del punto de congelación se debe a la molalidad efectiva. Esta molalidad efectiva es la concentración total de todas las especies disueltas. En este caso, la suma de concentración de H+ y A- que se disociaron y HA que se volvieron a asociar en esa solución. En el inciso A obtuvimos que la molalidad efectiva es igual a 0.0111 molar. Esta la obtuvimos en el inciso A. Es la molalidad efectiva que encontramos. Por lo tanto, necesitamos formar una expresión de la molalidad efectiva en términos de la cantidad de ácido láctico que se ioniza. Entonces necesitamos una expresión de la molalidad efectiva en términos de la cantidad de ácido láctico
láctico que se ioniza. Ok, entonces lo que queremos hacer es relacionar esta molalidad efectiva que ya conocemos con la cantidad de ácido láctico que se ioniza para poder calcular el porcentaje de ionización. Entonces, a esa cantidad de ácido láctico que se ioniza, la molalidad del ácido láctico que se ioniza, la vamos a representar con una X. Con una X porque es una incógnita, todavía no la conocemos. Y la concentración de todas las especies se expresa en términos de esa X. Se expresa en términos de esa incógnita X. Ok. Entonces, para hacer esto, para hacer esta relación entre la molalidad efectiva y la cantidad de ácido láctico que se ioniza, que vamos a llamar X, es útil anotar los valores de concentración inicial, el cambio de la concentración por reacción y la concentración final. Ahorita vamos a hacer una tablita con esos valores para encontrar esa relación. Otra cosa antes de hacer esa tablita, en este caso, todos los coeficientes de la ecuación son la unidad. Todos los coeficientes de la ecuación son la unidad, de modo que la proporción de reacción es 1 a 1 a 1. Porque nuestra reacción es HA, la disolvemos en agua, vamos a tener H más A menos. Entonces la proporción para este caso del ácido láctico es 1 a 1 a 1, uno de este, uno de este y uno de este. Ok, voy a escribir aquí lo que significa X. X es molalidad del ácido láctico que se ioniza, del ácido láctico que se ioniza, y por lo tanto, esos tres puntitos, acuérdense que significa por lo tanto. X también lo podemos escribir o lo podemos decir que es la molalidad de iones, H más, iones y iones lactato a menos que se formaron. Es decir, es la cantidad de ácido láctico que se ioniza, o también lo podemos decir que es la cantidad de iones, la molalidad de iones H más y iones A menos que se formaron, porque están igualados por la ecuación química balanceada. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer eso que dije de anotar los valores de concentración inicial y los cambios de concentración. Entonces, abajo de mi ecuación balanceada, voy a poner aquí concentración inicial, cambio de concentración, y concentración final. Concentración final. Ok, entonces la concentración inicial del ácido láctico es la que nos dieron, 0.0100 molar. La concentración inicial del
del H+ es 0 porque todavía no se ha ionizado. La concentración inicial del A- también es 0 porque todavía no se ha ionizado en un comienzo. El cambio de concentración va a ser la cantidad de ácido láctico que se ioniza. Entonces va a ser menos X molar en H+, porque X es la molalidad de ácido láctico que se ioniza, se está ionizando, se está convirtiendo de HA a sus iones. Entonces, por eso es menos. Y del otro lado va a ser más XM, X molar, y más X molar en A. Porque la X también significa que son la molalidad de iones H+, y la molalidad de iones A- que se están formando. Entonces, se va a reducir en una cantidad, en una molalidad X, el HA, y se va a incrementar en una molalidad X, el H+, y en una molalidad X, el A-. ¿Ok? Y la concentración final, pues es hacer estas sumas de aquí. Tenemos 0.0100 menos X molar de un lado, y del otro lado vamos a tener más X molar más X molar. Y entonces ahora sí, con esto que tenemos aquí, vamos a poder hacer una relación de esta molalidad del ácido láctico que se ioniza con la molalidad efectiva. Entonces la molalidad efectiva es igual a la suma de molalidad de todas las partículas de soluto. Es igual a la suma de molalidad de todas las partículas de soluto, de todas las partículas de soluto. Como ya habíamos visto acá, la molalidad efectiva es la concentración total de todas las especies disueltas. Entonces, por eso es que la molalidad efectiva es igual a la suma de molalidad de todas las partículas de soluto. Entonces, voy a escribir esa ecuación. Molalidad efectiva va a ser igual a la molalidad del ácido láctico más la molalidad del H+, más la molalidad del ion A-. La molalidad efectiva la calculamos en el inciso A, es 0.0111 molar. La molalidad de HA es esta de aquí, 0.0100 menos X molar, más molalidad del H+ es XM, X molar, más la molalidad del A- es X molar. Esto es igual a 0.0100 molar menos X molar más X molar más X molar. Aquí solo estoy multiplicando este por este y este por este, para poder eliminar menos X molar más X molar. Se eliminan, son 0, y entonces me queda que la molalidad efectiva es igual a 0.0100 molar más X molar. Y X molar va a ser igual a 0.0111 molar menos 0.0100 molar. Estoy restando menos 0.0100 molar de ambos lados. De este lado este se elimina con este y del lado izquierdo me queda 0.0111 menos 0.0100 molar es igual a X molar. Y entonces hago esa resta y me queda que X molar va a ser igual a 0.0011 molar. Esto de aquí es, como nos dice la X, molaridad del ácido que se ioniza.
que se ioniza. Es decir, es M ionizada. Esa es la M ionizada. Y entonces ya podemos calcular el porcentaje de ionización. Esta es la modalidad ionizada. Porcentaje de ionización es igual a M ionizada entre M original antes de la ionización, multiplicado por 100 para que me dé por ciento. No me acuerdo si ese 100 lo puse acá arriba. Aquí me faltó, para que me dé porcentaje, me faltó aquí ponerle por 100 para que me den ya en porcentaje. Entonces el porcentaje de ionización es ese. Y esto es igual a 0.0011 molar menos 0.0100 molar multiplicado por 100. Esto es igual a, porcentaje de ionización es igual a 11%. Esto quiere decir que en la solución 0.01 molar del solo el 11% del ácido láctico se convirtió en iones H+ y en iones de lactato. El resto, el 89%, existe en forma de moléculas sin ionizar. Entonces, este 11% está hecho de iones H+ y de los iones lactato, C2H4OH, COO-. Y el 89% está hecho de la molécula completa. Para abreviar lo voy a poner HA. El 89% está hecho de la molécula asociada. Y ese 11%, vieron todo el relajo que hicimos para calcularlo, pero pues con lo que sacamos al inicio del factor de I, el factor de I ahí nos lo está dando. Si le restamos 1 a este factor de I, nos queda el punto 11, que es ese 11%, ese punto 11 de aquí. Ok, si se fijan, el porcentaje de ionización es el inverso de esto de acá. Si se fijan en el porcentaje de ionización, el punto 10 está arriba, perdón, al revés, el punto 10 está abajo. Y bueno, acá no, perdón, es otra cosa, porque acá sacamos la modalidad ionizada. No, perdón, es otra cosa, no es el inverso. Lo que sí es que este 11%, pues sí, también se puede apreciar en el factor I de Van Hoff, que es lo que está después de la unidad en este caso. Bueno, después de esto, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 78 y 80 de la tarea que posteriormente va a estar ahí en el Classroom. Entonces, este tema se termina aquí. En el siguiente video vamos a ver la última propiedad coligativa, que es la propiedad de la presión osmótica. Y entonces, este video lo terminamos aquí.